Voy a comenzar platicándoles una historia. Una maestra en una escuela muestra una pintura y en la pintura es un padre, una madre y son 3 hijos, pero uno de los hijos es de color. Y uno de los niños levanta la mano y dice: el que está del lado derecho es adoptado. Y una niña levanta su mano y dice: yo soy adoptada. Y otro niño contesta: ¿Qué es adoptado? ¿Qué es un adoptado? Y la niña que es adoptada dice: adoptado es cuando un padre y una madre reciben a una persona que no ha venido del vientre, sino que es recibida de su corazón. Por amor me han recibido. Y esto es lo que dice la palabra también, que nosotros tenemos un espíritu de adopción. Venimos del corazón del Padre. Dios, en su misericordia y su bondad, es Él el que a nosotros nos da la bendición de ser hijos de Dios. Ahorita estamos viendo lo que es el origen de nuestra identidad. Y yo inclusive dudé mucho en dar esta palabra, porque ya nuestro pastor nos ha estado hablando sobre esto. Pero bueno, el Señor me dirigió a dar esto, y sería como un complemento o otro punto de vista de ver lo que es ser hijos de Dios. Y lo he titulado Hijos por Adopción. La adopción es una gran muestra de amor para que sean recibidos niños, niñas y adolescentes como integrantes de una familia. En esa familia se les dice que se les va a dar afectos, cuidados, protección, educación. El hijo o hija tienen las mismas garantías que un hijo legítimo, tienen los mismos derechos y obligaciones. No hay diferencia cuando alguien adopta un hijo o una hija, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. La adopción existe desde tiempos antiguos, y aún más, las personas adoptadas tenían más beneficios que las personas legítimas, porque las personas adoptadas no podían ser desheredadas, mientras las personas legítimas sí podían ser desheredadas. No es por eso que nosotros consideramos que dentro de una familia, esa nueva integrante, esa persona adoptada, no se le tenía como un objeto, ni se le tenía como una propiedad, se le tenía como un miembro distinguido de una familia, con los derechos y obligaciones de un hijo legítimo. En el Antiguo Testamento vemos que Dios escogió a su pueblo elegido, Israel. Pero Israel desobedeció los mandatos. El pueblo de Israel, cuando vino el Mesías, no lo recibió como Mesías. No creyeron en él, porque ellos pensaban que iba a venir un guerrero, un libertador, una persona que hiciera guerra y destruyera a los romanos y devolviera al pueblo todo lo que era de ellos. Pero no era así. Vino Jesucristo, y aún hoy en día el pueblo de Israel todavía sigue esperando al Mesías. Un Mesías que venga con fuerza y con poder, pero un Mesías guerrero, no un Mesías en amor. Un Mesías que traiga paz y reconciliación a los corazones. Eso no lo quieren ellos. Ellos quieren a alguien que vuelva a restablecer y vuelva a poner en alto el nombre de Israel, como en su tiempo lo hizo el rey David. Esa desobediencia hizo que tú y yo, el Señor fijara sus ojos sobre nosotros. Aquellos que no lo quisieron recibir, Dios los hizo a un lado y nos da el derecho a todos aquellos que quisiéramos ser parte del pueblo de Dios, que quisiéramos recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Hijo amado, y a Él como nuestro Dios y como nuestro Padre celestial. Acompáñenme a Romanos 11, 17, 24. Repito, Romanos 11,
17:24. Amén. Dice la palabra, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica sábila del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Pablo elige el olivo cultivado para representar el pueblo de Israel y el olivo silvestre para representar a los creyentes gentiles. El olivo cultivado se poda, se cuida para que lleve mucho fruto, pero la raíz permanece siempre intacta. Lo que hacen es comenzar a podar a ese olivo para que dé mucho fruto, para que lleve mucho fruto. El olivo silvestre da poco fruto, porque no tiene los mismos cuidados que tiene el olivo cultivado. Y esto es la referencia que hace Pablo. Dice que nosotros, como olivos silvestres, fuimos injertados a la raíz de ese olivo. Y esa raíz con esa preciosa sábila, ese es Jesucristo. Es por eso es que nosotros gozamos de esa bendición de ser pueblo de Dios. Nosotros, como olivos silvestres, éramos incapaces de llevar fruto, hasta que fuimos injertados en esa raíz. Ahora compartimos la misma bendición que el pueblo de Israel. Ahora nosotros también podemos disfrutar de esa salvación y nosotros podemos decir, Abba Padre. Él es nuestro Padre, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Cristo nos permitió por medio de Él que recibiéramos esa bendición. Por eso la palabra dice, por lo cual clamamos Abba Padre. Abba es una palabra aramea que regularmente utilizan los niños y niñas cuando están pequeños. Traducido para nosotros sería como decir papá, papito, papito amado, papito querido. Son palabras de amor, de adoración. Es una palabra que muestra intimidad y respeto de un hijo a un padre. Eso es lo que significa Abba Padre. Si tú en tus oraciones no le has dicho esto a Dios, puede ser que no utilices la palabra Abba Padre, pero sí puedes en tus oraciones hablar a Dios y tener esa confianza y decirle, Padre mío, Padre querido, Padre amado, papito. Hay muchos que por la trayectoria tradicional que nosotros traemos de padres duros, de padres toscos, de padres golpeadores, muchas veces se nos hace difícil creer en Dios como Padre, porque traemos heridas del pasado. Decimos, Padre, pues mi padre me golpeaba, mi padre no me quería, mi padre me menospreciaba.
Y muchas veces por eso es que no podemos acercarnos a Dios con esa confianza que Él quiere que nos acerquemos a Él, como un padre amado, como un padre querido, como un padre que está atento a nuestras necesidades. Cuando pronunciamos Padre, indicamos que toda nuestra obediencia y nuestra confianza está en Él. Confías en su voluntad creyendo que como Padre nos va a dar lo mejor que nosotros deseamos. Cristo es también un ejemplo de obediencia. Recordemos en el huerto de Getsemaní, dijo: Padre mío, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. La obediencia de Jesucristo. Él tal vez en su humanidad no quería pasar por esto, pero finalmente decidió decir: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. El llamado del Espíritu Santo es a reprender el pecado en nuestras vidas y andar en una vida nueva como hijos de Dios. Tenemos la responsabilidad de seguir la dirección del Espíritu Santo. La palabra enfatiza que somos hijos de Dios, no esclavos. No somos extraños ya nosotros para Dios, y que nos ha dado, porque nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos disfrutar de esa relación con Dios. Algunos todavía son esclavos, aunque se dicen cristianos, porque no han aceptado la maravillosa realidad de que Dios es nuestro Padre. Hay quienes lo ven todavía como un Dios distante, como un Dios que no se preocupa por ellos. ¿Cuántas y tantas veces nosotros en nuestras oraciones decimos: ¿y dónde estás, Padre? ¿Por qué no me escuchas, Padre? ¿Dónde estás? No te siento. Y comenzamos nosotros a reprender a Dios. ¿Será que Él no está ahí? El Señor prometió y dijo: yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Si has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él está ahí. Él está ahí. Él no se ha separado. Él está firme. Amén. Y dice la palabra que abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, el justo. Amén. ¿Sabemos de qué espíritu somos, hermanos? ¿Sabemos cuál es nuestra identidad? El engaño en la actualidad inunda nuestra sociedad. Y muchos buscan la identidad en las mentiras de este mundo. En las escuelas a nuestros niños le están inculcando lo que es la nueva variedad de género. Y dicen en las escuelas: no, un hombre y una niña no nacen niños y niñas, se hacen en el trayecto. Y esto es una falsedad. Dios en su misericordia y tu bondad, si te hizo hombre, hombre eres. Si te hizo mujer, mujer eres. Así es que estas son falsedades que hace el mundo para que nosotros comencemos a tener distorsionado nuestra identidad. Muchas veces somos víctimas de este engaño, pero nuestra verdadera identidad, escucha esto, no nos las da la sociedad, nos las da Dios. Y Dios dice: son mis hijos, son mis hijas. La palabra dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para que estemos otra vez en temor como aquellos que están aterrorizados porque no le conocen. Porque todos aquellos que no han conocido de la gracia de Dios tienen miedo, fobia, y mejor dicen: no existe Dios. No, es que no existe Dios. No existe Dios. Por eso es que pretenden servir a Dios siguiendo determinadas reglas y doctrinas, pero su corazón está muy lejos de Él. Piensan que por obras ellos van a alcanzar el cielo. Pero ¿sabes qué? No es así como se gana la salvación de Dios. Y ellos piensan que haciendo buenas obras, Dios está en deuda con ellos y tiene la obligación de salvarlos. Pero no es por obras, dice la palabra,
para que nadie se gloríe. Todos los que están bajo la ley viven en esclavitud por el poder del pecado, temiendo el castigo de la ley por su desobediencia. Pero quienes hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos libres de esa esclavitud, somos libres de ese temor. Acompáñeme a Romanos 8:1. Romanos 8:1. La palabra dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando vivimos fielmente a Cristo, no enfrentamos las amenazas del castigo de la ley. Pero escucha esto: si pecamos, la respuesta de Dios no es condenación, sino es redención. Porque tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y ser limpiados por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que dice: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Otros pretenden ser hijos de Dios, pero no son más que esclavos de sus pecados por sus falsas ideas. Su relación con Dios no es más que un sentimiento de temor, más que de reverencia y de respeto. Ahora que vino lo del COVID, cuánto y tanto temor había en las personas. Veíamos a personas afligidas, personas que yo conocí, personas que gastaron miles de pesos por esa vacuna que aparentemente no estaba, pero el temor y todo los hacía que desesperadamente buscaran esa vacuna contra el COVID, pero finalmente muchos de ellos, aunque se la pusieron, murieron. Esa salvación, ese refugio, ese apoyo, eso no lo vamos a encontrar en el mundo. Lo tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dijo: yo te sustentaré, yo te ayudaré, yo estaré contigo, con la diestra de mi justicia te sostendré. Y hay tantas y tantas promesas que Dios nos ha dado, de su amor, de su fuerza, de su entereza. Pero muchas veces buscamos en el mundo nuestra respuesta y ahí no está. La respuesta es Jesucristo. Él es la respuesta. Gracias a Dios nosotros hemos adquirido un conocimiento divino, y ese conocimiento a nosotros nos ha hecho libres de temores. Hoy tenemos un acceso directo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora podemos tener intimidad con el Padre. Ahora nos podemos acercar confiadamente y decirle: Padre, papito, te amo, te quiero. El Señor está disponible a todas horas. La pregunta es: ¿tú lo estás? ¿Cuántas y tantas? Tenemos todos el mismo tiempo, 24 horas al día. ¿Cuánto tiempo le dedicamos para estar en comunión con Dios? Para hacer una oración. No mucho, una oración. Y si nos damos cuenta, desperdiciamos mucho tiempo. Y Dios lo ponemos muchas veces al final. Dios quiere tener esa intimidad con nosotros. Él está dispuesto en el momento que nosotros querramos. Ahora, ese es el momento que nosotros tenemos que buscar esa intimidad con Dios y decirle: Abba, Padre, papito. Si te da vergüenza decirlo esto, porque una persona me decía: es que me da vergüenza decirle papito, papito lindo, papito querido, porque yo nunca le dije eso a mi padre. Tal vez sí tengan razón. ¿Cuántos estamos endurecidos por eso? Pero en la intimidad, hermano, ahí entre tú y Él, entre Dios y nosotros, ahí es donde nosotros tenemos que derramar nuestro corazón delante de Él. Ahí, si te da vergüenza, dice el Señor que nos encerremos en nuestra recámara y ahí derramemos nuestro corazón. Y el Señor fuera
ya nos dará la recompensa. Y esa es la contestación a tu oración. Acompáñenme a Gálatas 4, 1, 7. Gálatas 4, del 1 al 7. La palabra dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La palabra nos dice que antes estábamos en esclavitud, y podemos preguntarnos: ¿esclavos nosotros? ¿De qué? ¿De qué éramos esclavos? Esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos del temor. Todo lo que antes hacíamos nos parecía correcto. ¿Por qué? Porque hacíamos lo mismo que hacían todos. Fumábamos, tomábamos, nos drogábamos, mentíamos, engañábamos, adulterábamos. Y ahí le paro, hermano, pero la lista es infinita. Por eso que nos parecía que era normal. Éramos esclavos del pecado y no distinguíamos lo que era el pecado, porque no lo conocíamos, no conocíamos a Dios, no sabíamos que esto estaba fuera de sus mandatos. Pero dice la palabra: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cambió nuestra situación cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él nos redimió de la condición de esclavitud que teníamos y nos hizo hijos e hijas de Dios. Las personas que crecen con miedo son personas que por lo general han sufrido algún tipo de rechazo, algún tipo de abandono, o vienen de un hogar disfuncional, en especial donde no está el Padre, porque es quien afirma y le da identidad a los hijos. Por lo tanto, antes, sin Cristo, no teníamos un Padre celestial. Entonces, ¿cómo estábamos? Antes estábamos en esclavitud y en temor. Todos luchamos con algún temor. Nos da temor las circunstancias difíciles, como la enfermedad, una crisis económica, una crisis familiar, una crisis laboral. Pero mira, en la Biblia, 365 veces la Biblia dice: no temáis. 365 veces. Una vez para cada día del año, Dios te dice: no temáis. Y esto nos debe dar, Dios tiene cada día para nosotros fe y confianza del que Él tiene el control de las situaciones. Ahora dice la palabra que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Dios nos trata como un Padre amoroso, como un buen Padre que hace muchas cosas por nosotros, incluso hablarnos para decirnos cuánto nos ama, para instruirnos, para guiarnos, para afirmarnos
y para animarlos, como lo estoy haciendo en este momento. Yo solamente soy un portador y todos los que estamos aquí y damos la palabra somos portadores de la palabra. Pero quien habla, quien guía, quien dirige es el Espíritu Santo de Dios. Y Él en este momento te está diciendo del gran amor del Padre para cada uno de nosotros. Amén. Si has tenido la dolorosa experiencia del rechazo o abandono de algún padre, déjame recordarte que Dios nunca te fallará. Acompáñame al Salmo 27, 19. Repito, Salmo 27, 10. La palabra dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No tenemos que ver a Dios como ese padre castigador. No tenemos que ver a Dios como ese padre que le hablamos y nos ignora, como ese padre que no se preocupa por nosotros. Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Dios es amor, dice. Es una de las... Dios es el amor. No es que tiene amor, Dios es el amor. Acompáñeme a Gálatas 4:5. Repito, Gálatas 4:5. Dice la palabra: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Volvemos a encontrar la palabra adopción. El hijo legítimo está conectado por nacimiento y por sangre, por su padre y su madre, mientras que el adoptado únicamente por una sentencia legal, que se llama adopción. Pero es hijo con todos los derechos. Creo que todos vamos a estar de acuerdo que es maravilloso ser hijos de Dios. Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo en nuestros corazones y por esa razón podemos clamar: Abba Padre, Abba Padre. El Espíritu Santo testifica que somos parte de la familia de Dios. Antes éramos pecadores al servicio del diablo, pero Dios nos redimió, nos compró con la sangre de su Hijo amado Jesucristo y nos llamó a ser hijos e hijas de Dios. La adopción es increíble. Alguien que quiere tener un hijo o una hija, Dios le da la oportunidad, bueno, no Dios, en la sociedad le da la oportunidad de que puedan elegir qué hijo o qué hija quiere. Y entonces tú puedes ir y pedir la adopción de un hijo o una hija. Y la puedes querer: mira, yo la quiero por el pelo chinito. Quiero una hija. Y quiero que tenga los ojos verdes como los de Denise. Quiero que sea alta. Quiero que sea delgada. Y tú le pones todas las condiciones que tú quieres. Y te muestran a una serie de niños y niñas para que tú elijas a tu gusto cuál es la que quieres tú elegir. ¿Cómo te gustaría? Y tú le eliges. Tú le buscas lo que tú quieres. Del tamaño, del color, etcétera, etcétera. Y sabes que las personas los buscan sin defectos. O sea, si yo voy a elegir a alguien, no quiero lo que sea para mí, para que me satisfaga a mí. La quiero sin defectos. Voy a adoptarla, entonces necesito lo que yo quiero. A ver, entonces al color que tú quieras, el tamaño, como tú la quieras, comienzas a elegir. Color de pelo, color de piel y todo. Jesucristo se fijó en cada uno de nosotros. Sería que alguno como somos o como éramos,
nos hubiera elegido alguien para adoptarnos. Alguien se hubiera fijado en nosotros para que nos adoptara. Sería que alguien se hubiera fijado en nosotros con toda nuestra gama de pecados y todo lo que hicimos en el pasado. ¿Alguien se podía haber fijado en nosotros? Difícilmente alguien se hubiera fijado en nosotros. Porque dice la palabra que lo de lo peor del mundo, de eso se agradó Dios. Y sabes que de lo del peor del mundo éramos tú, de lo peor. No obstante, Dios nos adoptó. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos, hermanos. Pero fíjense, el amor de Dios, la misericordia de Dios para nosotros, nos quiso adoptar como sus hijos. Es grande el amor de Dios. Tal vez tú no lo puedas valorar, pero es grande el amor de Dios para cada uno de nosotros. Nos redimió, nos limpió, así como alguien que agarras de la calle, nos limpió, nos bañó, nos peinó, es todo. Y ahorita podemos vernos diferentes a lo que éramos antes. Si pudiéramos ver en retrospectiva cómo éramos y a lo que ahora somos, un cambiazo, hermanos. Pero no lo hicimos nosotros, lo hizo el Espíritu de Dios que habita en cada uno de nosotros. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Nos adoptó sin merecerlo. Yo creo que si hubiéramos estado como niños ahí, que alguien nos adoptara, nos íbamos a quedar de adultos y viejos, hermano, porque nadie nos iba a querer como éramos. Pero Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, se fijó en cada uno de nosotros y nos llevó ante el Padre Celestial y nos dijo: ¿sabes qué? Yo pago con mi sangre preciosa, redimo los pecados de cada uno de los que crean en mí, dice Jesucristo. Y nosotros tomamos ese reto. Y ahora podremos decir: somos hijos e hijas de Dios. Y eso nada ni nadie nos los puede quitar. Somos adoptados, pero es preciosa la adopción, hermanos. Porque Dios nos sacó de lo peor, de lo más grande. Dijo: no, si me interesa a Él, así como es o como era, así lo quiero. Y nos limpió, nos bañó, y ahora el Señor quiere que cada uno de nosotros demos fruto. Ya somos hijos de Dios. Pero ya afuera, hermano, hay muchos que estaban en la condición en que nosotros estábamos. Y esos necesitan también de la misericordia de Dios. Y nosotros somos embajadores de Dios. Nosotros tenemos que transmitir ese amor de Dios a los que no lo conocen. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El Señor quiere que su reino crezca, que su reino siga avanzando en esta tierra. Y para eso cuenta contigo y conmigo. Este es el gran reto que tiene Dios. Amén. Acompáñenme a Juan 1, 12, 13. Repito, Juan 1, 12, 13. Dice la palabra así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es este el nacimiento que nos hace hijos de Dios y nos da el derecho de llamarle Abba Padre. Abba Padre. Acompáñeme a Efesios 1, 5, 6. Repito, Efesios 1, 5, 6.
Dice la palabra, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, predestinados como hijos por medio de Jesucristo, para la alabanza de la gloria de su gracia. Ya estábamos predestinados. Desde antes de la fundación del mundo, ya sabía que tú y yo íbamos a tropezar, pero también que nos íbamos a arrepentir y que íbamos a aceptarlo como su Señor y Salvador. También sabía que nos iba a dar una capacidad para que nosotros pudiéramos transmitir las buenas nuevas de salvación a aquellos que aún se encuentran perdidos. Esto es. La carta a los romanos fue escrita durante el reinado del emperador romano Tiberio César Augusto, entre los años 55 y 58 después de Cristo, y nos muestra el peligro por el cual estaba pasando la iglesia en esos tiempos. Algunos de los miembros judíos habían sido exiliados por un edicto del emperador Claudio en el año 49 después de Cristo. Habían regresado recientemente y habían perdido su propiedad y su estabilidad financiera en ese proceso. La reflexión de Pablo para los judíos y para los gentiles en esta carta es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Mira, lo que estés pasando, lo único que te puedo decir, Dios es fiel. La carta a los romanos ha sido excepcionalmente importante en el desarrollo de la teología cristiana. Martín Lutero se separó de los ideales del Papa León X en gran parte por el desacuerdo que tuvo con la perspectiva de la Iglesia Católica respecto al libro de los Romanos. Acompáñenme a Filipenses 2:15. La palabra dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Debemos dar testimonio no solo con nuestras palabras, sino con nuestra práctica de la fe, de que somos hijos de Dios. Honremos a nuestro Padre Celestial con nuestra forma de vivir. Decimos que somos hijos de Dios, que se vea, que sea un pastor, que se vea chiquitito, que se vea. Tenemos que dar testimonio. Eres hijo e hija de Dios, y eso nadie te lo va a arrebatar. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos e hijas de Dios. Somos hijos de Dios. Hemos recibido el Espíritu de Dios por el cual podemos exclamar con alabanza: Padre, papito, papito querido, te amo, te quiero. Eres todo para mí, Padre amado. Podemos acercar a nuestro Padre confiadamente, seguros de que vamos a hallar consuelo, esperanza, guía y aceptación. Ya no vivimos bajo temor, porque ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, producto de su tierno amor que demostró entregando a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, para que fuéramos salvos y por Él darnos su Espíritu Santo y asegurarnos que somos hijos de Dios. Esta es nuestra verdadera identidad
y debemos valorarla y disfrutarla. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios que es tierno y amoroso. Ponte de pie, yo termino. ¿Hace cuánto tiempo que no te diriges a Dios como Padre? El dirigirte a Dios como Dios es fácil, es lo que siempre nos han inculcado. Pero para que te dirijas a Dios como Padre, ¿cuántas veces lo has hecho? Y no ahora ya solamente como Padre, como papito, como papacito, como Padre amado, como Padre querido, y tantas cosas en amor que le podemos decir a Dios. ¿Hace cuánto que no te diriges a Dios de esta manera? Mira, cierra tus ojos y habla con Dios.